como sociedad toda la parte, digamos, espiritual e invisible o carisma y toda la parte civil e institucional. Y se consideraba, o ellos lo consideraban, que la iglesia promovida por Constantino, Teodosio, etcétera, etcétera, iba en esa línea de Societas Perfectas. No solamente una de las dos dimensiones, sino las dos dimensiones. Pero vean, estas dos dimensiones nunca lograron un equilibrio perfecto entre las dos. Es siempre una convivencia, no digo conflictual, que es más bien negativa, sino una convivencia de complementariedad. Y a veces, especialmente por circunstancias culturales, históricas, filosóficas, como les dije al comienzo, prevaleció más una dimensión que otra dimensión. Por ejemplo, el Vaticano I tenían el apremio de definir la infalibilidad del Papa contra todas las herejías que habían aparecido allá con el Sílabus, ¿verdad? Y luego el primado total del Papa, en un momento en que el Papa perdió todos los territorios que tenía, y los territorios vaticanos del Papa, etcétera, comenzaron en los 800 después de Cristo y terminaron en 1870 después de Cristo. O sea, 1000 años en que el Papa era no solo pontífice, era rey terrenal, por decir así, con todas las estructuras de ese tipo. En estos días leía todo eso de Arthur Lenti, toda la parte de la presencia de Don Bosco durante el Vaticano I. Él no era obispo, pero detrás en las conversaciones informales tuvo un peso enorme para convencer a obispos que no querían, no por no creer en eso, sino que no les parecía oportuno declarar la infalibilidad del Papa y el primado total de los sucesores de Pedro. Y a eso se llegó. Pero cuando se llegó, prácticamente el Papa quedaba desnudo de cualquier poder temporal. Antes era dueño, por decir así, de más de media Italia, con todas las consecuencias del caso, etc. Y ahora estaba arrinconado detrás de unos palacios que quedaban en el Vaticano. Entonces, el conflicto entre Iglesia Católica y en ese tiempo la unidad de Italia fue un conflicto de sordos prácticamente, hasta el punto que el Papa León XIII, pero Pío IX antes, prohibió a cualquier católico que entraran a formar parte del gobierno de Italia, porque todos estaban prácticamente excomulgados. Finalmente se llega en 1929 y el acuerdo definitivo entre el Papa y el gobierno italiano, y de ahí en adelante hasta llegar a los tiempos actuales, etc. Y una frase que ciertamente le puede extrañar a alguno: antes eran excomulgados, el rey Emmanuel fue excomulgado, etc. Y cuando era Papa Pablo VI, ¿verdad? Él dijo: bendito sea Dios que la iglesia está ahora despojada de todo el poder temporal. O sea, una superinstitución no ayuda mucho a llevar adelante el mensaje de la buena noticia. Pero eso hay que pasar tiempo, décadas para esto. Entonces, este punto, perfecta sociedad que llegará adelante. Sigue adelante con el párrafo siguiente. Se da el cambio de acento de una comunidad peculiarmente profética a una comunidad institucionalizada en contexto de estructura imperial. Ustedes no van a encontrar nunca en estos apuntes, que son esquemas, no son desarrollo global, que yo haya escrito o dicho que ser iglesia es ser solamente carisma. U otros que dicen, la iglesia, que lo quieres o no, es solamente institución.
Las dos realidades son dos realidades, no separadas, no justapuestas, sino convergentes la una en la otra. Y nunca podemos decir que una época histórica anuló una de las dos dimensiones. Siempre estuvieron presentes. Las herejías eclesiológicas comenzaron cuando se unilateralizó una de las dos dimensiones. Lo mismo sucede en Cristología, ¿ok? Pero es en la eclesiología, esto es como más evidente. Y finalmente, al final, el último párrafo. Como consecuencia, se produce el comienzo y el gradual desarrollo de otro modelo de iglesia como institución o sociedad perfecta. Y esta sociedad perfecta sustituye a la iglesia como tal de los primeros siglos, como modelo. Adelante. Que tendrá mucha influencia en siglos posteriores, hasta la vigilia del mismo Concilio Vaticano II. O sea, por casi 2000 años, las decisiones tomadas por Constantino y Teodosio han tenido o favorecido un tipo de dimensión sobre la otra. Y hoy, pues veremos luego que el Vaticano II ha logrado una síntesis increíble entre institución y carisma. El primer esquema de eclesiología presentado en 1962 en Roma sobre eclesiología, el índice, y lo veremos luego, subrayaba, diríamos, casi totalmente la institucionalización de la iglesia. Como el primer capítulo, la iglesia como sociedad militante, imagínense. Y lo presentaron en el aula, digamos, conciliar. ¿Y cuál fue el resultado? Rechazado rotundamente. Más de 2/3 dijeron, esto no coincide con las tendencias culturales y pastorales del mundo actual. Y entonces encontraron que el camino era, arranquemos de lo que es la iglesia, o sea, evento, o sea, acontecimiento, o sea, trinitario, y de allí en adelante vamos a ver de nuevo la eclesiología como tal. No olviden esto, no olviden el hecho de que aquí se produjo, e históricamente ustedes lo estudiaron. La palabra clave, no lo olviden nunca, giro eclesial y eclesiológico constantiniano. Y cómo esto influyó en la historia. Y veremos naturalmente cuál es el modelo de iglesia de hoy y cuál es lo prevaleciente en la iglesia de hoy. En la bibliografía específica, aquí está lo que ya les presenté en la bibliografía general. Por lo menos alguna vez, si ustedes en la biblioteca ya de Macaracuay tienen estos libros de eclesiología, hay un estante solo dedicado a eclesiología. Supongo que por lo menos tú sabes cuál es el estante, ¿no? Y está Vicente Codina, y tiene la eclesiología latinoamericana, y esto lo subraya muchísimo. Congar fue uno de los expertos en eclesiología que estuvo en todas las sesiones del Vaticano II. Y antes del Vaticano II, sus libros fueron prohibidos por el famoso oficio de conservación de la verdad, etc. Y en cambio, en el Vaticano II, invitado por Juan XXIII, él fue uno de los expertos que más contribuyó al documento de Lumen Gentium. Es un dominico, teólogo. Y luego Henry Fries. Creo que ustedes no están preparados para ese libro. Y luego Hans Küng, que ya lo mencioné, su libro, aún con ciertas perplejidades sobre la jerarquía como él lo trata, él tiende naturalmente a subrayar muchísimo a iglesia como carisma. Y entonces va relativizando varias cosas de la historia. Y luego, ¿qué significa LO?
Ese soy yo. Entonces, self-comprehension of the church throughout the history, personal notes. A mis alumnos en Papua Nueva Guinea, yo les preparé todas las dispensas que ven en castellano, pero naturalmente con otros capítulos, etcétera, porque estaba hablando con estudiantes que hasta ayer o anteayer eran catecúmenos, de tal manera que el enfoque era bien diferente, ¿ok? Y entonces ahí les di eso y seguía bastante. A ellos les di sobre todo cristología y eclesiología naturalmente como complemento. El santo que más subrayó todo esto de la iglesia, tanto institucional como carisma, fue San Agustín. En su famoso libro, él vivió en el siglo V y VI, ¿ok? Cuando se asoma uno ya al término de la era patrística. Y de Civitate Dei es la síntesis de la iglesia como realidad histórica y visible y la iglesia como misterio. Aquí tengo todo el esquema, pero no tenemos tiempo. Yo me voy a concentrar de aquí hasta la Navidad a dar todo lo esencial, y lo esencial están en estos apuntes. No les di los apuntes del padre Argibay, pero yo los tengo, y en mis síntesis aquí al final, la última página es la síntesis del padre Argibay. Cuando leí su síntesis, después de haber terminado mi síntesis, me maravillé que coincidiéramos tanto. Y lamentablemente él murió unos 20 días, digamos, después de haber terminado el último semestre de eclesiología que él dio, y yo le seguí a él, pues, etc. Ok, preguntas sobre este tema. ¿Entendieron algo? ¿Lo esencial fue entendido o no? Naturalmente tiene que leerse ahora, después de la explicación, de una forma más clara. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. A ver, diga. Podemos ver, por ejemplo, en la figura del mismo Jesús de Nazaret, cómo va reconfigurando una iglesia carismática e institucional a la vez. Por ejemplo, cuando nombra a Pedro como cabeza, ahí estamos de institución y carisma por todo el significado. Primero, Jesús de Nazaret, conocemos la Trinidad por él. Él nos da la teología de Dios Padre, Antiguo Testamento, como interpretada, y luego toda la teología eclesial del Antiguo Testamento como pueblo de Dios. ¿Okay? Y Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento tiene una forma muy brillante. No desdijo, no apartó todo lo que era la verdad del Antiguo Testamento, etc., pero inmediatamente le dio un vuelco. Y el vuelco es parecido a lo que la iglesia constantiniana le dio. O sea, lo que vale es la interioridad, el hombre transparente, interior. Y eso los profetas lo dijeron en forma. Y Jesús solamente recuérdenos del sábado, que recurre tantas y tantas veces. Es como decir, no sean esclavos de la ley, no sean esclavos de la visibilidad, no sean esclavos de lo que aparece. Vayan al centro de todo. Y Jesús llegó tanto a esto, que en un cierto punto, pues la gente estaba allá. Y los sacaban, como últimamente, el domingo pasado, los sacaban de la sinagoga. Y la sinagoga era el reflejo de la institucionalidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego tantos otros ejemplos. La culminación es esta. ¿Quién es Él? ¿Y quién le dio esa autoridad? Son preguntas de institucionalidad. Y son a la vez preguntas. Pero él cree que, y luego la blasfemia atribuida a Jesús, dice que él es Dios, y eso basta para eliminarlo.
Y él no cayó esto porque todo su mensaje se basaba en que él era el Hijo único de Dios. O sea, el máximo del acontecimiento. Hasta el punto que no podemos entender cómo él podía ser Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo. Y todo eso es misterio. Y al mismo tiempo, a cierto punto, él quiere fundar una comunidad, porque sabe que la historia no le perdona que le haya dado todo este mensaje sin unas palabras puntuales en los cuales se va como reuniendo la institucionalidad. Vayan a todo el mundo a predicar. ¿De qué manera? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu. La fe trinitaria. Y luego, lo que ates y lo que desates será atado y desatado. Esa es otra palabra muy fuerte de institucionalidad personificada en los ministros comodales. Y luego bautizar. Y a Pedro que le diga lo de hoy. El Evangelio de hoy. ¿Ustedes tuvieron ya Eucaristía hoy? Sí. Bueno, ¿qué le dijo? ¿Qué dice la gente? Y la gente dice, no soy él. ¿Qué dijo la gente? Y luego, puesto que no acertaron, ¿a quién él se refirió para saber lo que pensaban? No. ¿Quién fue en nombre de los apóstoles? Pedro. Y fíjese, eso es respetar el rol de Pedro. Él lo eligió, pero nunca les dijo. Inclusive en el máximo de la infidelidad, como la negación que tuvo de Jesús en una forma total. No eliminó. Y esa es una decisión institucional. Al mismo tiempo de institucional es carismática. Y luego sus sucesores, no es problema de quién ganó la campaña electoral u otra cosa por el estilo. Cuando hay un nombramiento de Papa, Dios mío, por lo mismo se hace sino rezar por todas partes del mundo. Y luego tiene la Eucaristía. La última Eucaristía de preparación fue la más conmocional, etc. Y finalmente, durante el cónclave, todo está prácticamente rodeado de espiritualidad. O sea, aún el máximo de la institución. Agarren las frases clave de Jesús durante su vida y nunca encontrarán que Jesús se unilateralizó por una de las dos dimensiones. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, ahora entonces 3 minutos de pausa y seguimos. ¿A qué hora?